¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra edición especial de Agenda Económica. Soy Pablo Mura y hoy analizaremos las implicancias de la aprobación de la reforma tributaria en la Cámara de Diputados. Para ahondar en esta materia nos acompaña el subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico. Muchas gracias por acompañarnos en Agenda Económica. Muchas gracias por la invitación, Pablo. Entonces, ¿qué trámites quedan pendientes para que la reforma entre en vigor? A ver, lo que queda ahora es que el Congreso envíe la ley ya aprobada al Tribunal Constitucional, que tiene que hacer algunas certificaciones más formales, que son temas de algunas votaciones eran de quórum, por lo tanto tienen que certificar que los quórum de todas las medidas, de todas las leyes votadas, de todos los artículos votados, se hayan cumplido. Una vez que pasa eso, se tiene que publicar en el diario oficial y entra a regir la ley. ¿Por qué es tan importante cumplir con todos los plazos que estaban estipulados con anticipación? Porque lo que queremos nosotros es que el presupuesto de la Nación, que tiene que entrar a finales de este mes, perdón, el 1 de octubre, tenga incluida ya la reforma tributaria, con lo cual hay un aumento de 2.300 millones de dólares alrededor para nuevos gastos, para empezar a hacer gastos más en educación, en salud, etcétera. Por lo tanto, era importante de que la ley estuviese aprobada y publicada antes de que entrase la ley de presupuesto al Congreso Nacional. Con esto se logró ese objetivo, fue un objetivo político que se había planteado el gobierno, la presidenta, así que estamos muy contentos de haber cumplido los plazos y creo que de forma exitosa. Entrando directamente a los impuestos, ¿cuáles son los que parten de inmediato una vez que entre a operar la reforma? Primero son los correctivos, entra el tema de tabaco, entra inmediatamente el tema de bebidas, y lo otro que entra es el alza la primera alza transitoria del impuesto de primera categoría a 21%. Se ha catalogado de que esta aprobación es muy histórica, ¿no? Y de que es muy buena en términos macroeconómicos. ¿Cómo entender eso? ¿Por qué? Porque yo creo dos cosas, no tanto separar el mediano y largo plazo de la situación actual. Creo siempre importante en mediano y largo plazo el tema de tener recursos para poder invertir en educación es fundamental para seguir creciendo. Creo que una de las falencias que tenemos como país para seguir creciendo es el tema de que nuestros trabajadores no llegan con una educación de muy buena calidad. Eso es importante mejorarlo para seguir creciendo y poder seguir adoptando nuevas tecnologías, desarrollando nuevas tecnologías. Es un punto muy importante. Ahora, más de corto plazo, creo que es importante para el crecimiento de corto plazo que esta reforma, que es una reforma importante, uno de los pilares de las reformas estructurales de la presidenta Bachelet, pero que es importante en términos de montos. Recordemos que se está subiendo la carga tributaria de 18% del PIB a un 21% más o menos. Es un aumento importante y cualquier discusión de una materia tan importante genera un poco de ruido en los agentes económicos, lo cual es natural para una reforma de este tamaño, con lo cual al haber sido aprobado ahora es una reforma que ya da certeza de cuáles van a ser las reglas del juego para la próxima o 2 décadas siguientes. Esto es importante para la inversión. Recordemos que siempre es un inversionista, lo que más busca es tener claridad en las reglas del juego, certidumbre en las reglas del juego, y creo que cerrada la votación del día de ayer se aclara cuáles van a ser las reglas del juego de aquí para adelante, con lo cual se da certidumbre y eso es importante para el país. Entonces, en ese sentido, ahora que se reconoce de que esta aprobación podría entregar más certidumbre a los agentes del mercado, se reconoce por el mismo lado de que la mera discusión de la reforma sí generó incertidumbre y que podría haber afectado a la inversión como lo estamos viendo ahora. Dos cosas, sí, aquí hay que separar los temas, porque hay una discusión que es más de mediano a largo plazo, de crecimiento de mediano a largo plazo, esta reforma está pensada más para el mediano y largo plazo, que se dio mucho en el comienzo, si es que la reforma tributaria le afectaba o no al crecimiento del país a largo plazo. Creo que es una discusión y creo que en ese punto esta reforma como su paquete, entendida como la recaudación de los impuestos y gastar más en educación, no tiene un impacto negativo en la inversión de mediano y largo plazo. Es más, creo que la inversión en capital humano, por ser más técnico en el lenguaje, en capital humano es fundamental para el crecimiento de mediano y largo plazo. Ahora, para el tema del periodo de discusión, obviamente que hay situaciones de
más ruido en la economía, lo ha dicho el ministro, creo que esto nunca ha estado en duda, pero es bastante más acotado de la discusión que se dio en algún momento respecto a si esta es una reforma que le afectaba al crecimiento o no del país. Creo que son cosas distintas. Creo que también el tema de haber logrado una situación de un acuerdo histórico desde el Partido Comunista hasta la UDI en una reforma tan importante habla bien del país, habla bien de sus instituciones, y eso creo que igual es una señal importante para los inversionistas tanto nacionales como extranjeros. Todo el mundo entiende que Chile hoy día, tanto me ha tocado ver afuera representando al país en varios foros, que Chile está en esta etapa del llamado de la trampa a los países de ingreso medio, donde es importante hacer esta transición. Un sistema de crecimiento, un modelo de crecimiento que tenía hasta ahora funcionaba, unas políticas que hasta ahora funcionan, llega un momento en que dejan de funcionar porque hay una economía que es distinta, hay una ciudadanía que es distinta, a pesar de que la calidad de la educación no es tan buena como quisiéramos. La cobertura de educación aumentó en forma dramática, lo cual genera presiones al sistema político, al sistema económico, y si uno no es capaz, como sociedad, en este instante, de resolver esos puntos, nos vamos a quedar en la trampa de los países de ingreso medio y no vamos a crecer. El acuerdo logrado, es una clara señal de que nuestro país es un país que ha llegado a un cierto nivel de madurez, donde entiende que este tipo de problemática hay que abordarlo a nivel de país. Ahora hacemos entonces la primera pausa y luego seguimos conversando con el subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico. Ya volvemos. Volvemos entonces a la agenda económica de este jueves y seguimos conversando con el subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico, sobre la aprobación de la reforma tributaria en la Cámara de Diputados. Vamos hacia el área de los consumidores, de aquellos que quieren pedir un crédito, quizás ahora que estamos en medio de una época de desaceleración y se vienen cambios impositivos también en ese sentido. ¿Qué cambios hay, particularmente en los créditos hipotecarios? Hay conocidos los créditos especiales, ¿no? Sí, hay dos cosas. Sí, esto fue un debate muy grande que se llegó a un acuerdo posteriormente en el protocolo de acuerdo, y en ese protocolo de acuerdo lo que se dijo, miren, para dar un estímulo de que los chilenos todos podamos seguir manteniendo una casa propia, el sueño de la casa propia, se dijo el impuesto de timbre estampilla que subía, se doblaba, que en el caso de los créditos hipotecarios pasaba de 2 a 4, se dijo, saben que se mantiene el impuesto de timbre estampilla sin variación hasta todas las viviendas de FL2. ¿Qué es de FL2? Una casa de 140 metros cuadrados, que es el 95% de los chilenos lo que uno aspira a comprarse y en los cuales uno vive. Así que para el crédito hipotecario, post protocolo, de acuerdo, llegamos al tema de que ese crédito, en particular el crédito hipotecario, no se ve afectado, así que puede seguir pensando en comprarse un departamento y no hay ningún impacto en eso para el consumidor. ¿Esos cambios van a regir una vez que empiece a operar la reforma? ¿O cuando la reforma, no aumenta el impuesto al crédito de timbre estampilla, que es el impuesto al crédito en los hipotecarios de viviendas de FL2. Si uno compra una vivienda más grande que un DFL2, ese sube de 0,2 a 0,4 del monto para el caso de estas viviendas. Todo lo que dice relación con vivienda parte del 2015 a aplicarse. Pero en el caso de la vivienda para el 95% de los chilenos, el tema de no hay aumento de impuesto al crédito hipotecario para el segmento del 95% de los chilenos. Por lo tanto, no hay preocupación en ese punto. Va a haber una alza también en los automóviles nuevos, ¿no? ¿Cuándo y cuánto? A ver, dos cosas aquí y son el tema de los automóviles, parte del 2015. El 2015 se empieza a aplicar este nuevo impuesto, y este es un impuesto que es función de dos cosas. Primero, de las cantidades de emisiones que tiene el auto que usted está comprando y del valor que tiene, ¿ok? Durante esto parte con el 2015 con una transición, el impuesto promedio va a ser de un 1,5%, es decir, un automóvil de 5 millones de pesos que usted se estaba comprando con un nivel de emisión de contaminantes del promedio, aumentaría del orden de 53.000 pesos debido a este impuesto, que lo que busca acá es un impuesto correctivo, es decirle a la gente, sabe que
trate de elegir el auto que contamina menos. Eso es, y está para distintos valores. No es el mismo el impuesto a la contaminación a un auto más chico, de gente más de clase media baja. A eso se le aplica un impuesto proporcionalmente más bajo que a alguien que se compra, no sé, un Ferrari que contamina más, y por ser un auto caro y contaminante, el impuesto es más alto. El 2015, por lo tanto, hay el impuesto promedio para todos los vehículos va a ser del orden de un 1,5% y en régimen va a ser de un 2,1%. Es algo pequeño, pero creo que es importante sí empezar a dar señales más fuertes, es decir, que cuando uno toma una decisión, tome en cuenta el efecto que uno hace en los demás en términos de contaminación, en términos de emisión de CO2, de NOx, que son algunas cosas que uno aprende cuando hace reformas que son contaminantes, que son los más dañinos para la salud en zonas urbanas. Por lo tanto, eso parte, y el impacto sí es acotado, como te dije, el 2015 un 1,5% promedio, y después sube a un 2,1%. En ese sentido, ahora que estaba hablando entonces de entregar señales, es más importante a propósito del impuesto a las bebidas azucaradas y esta nueva alza que también se va a venir en este sector, es más importante aquí entregar una señal que... Sin duda alguna, y de hecho eso fue el tema. Lo más importante aquí es, en el tema de las bebidas azucaradas, es dar una señal. Hace poco, ayer o anteayer, no recuerdo bien, salió el informe del problema que tenemos en Chile de la obesidad de la gente más joven y en general, pero de la gente más joven. Y ahí el tema es cómo uno ayuda haciendo políticas públicas, y los impuestos son una herramienta de políticas públicas para que la gente tienda a elegir ahora más bebidas que son menos altas en calorías, de tal forma de que el problema de la obesidad no sea un problema tan grave en nuestra juventud, que pasa a ser un problema bastante más grave después en la adultez. Está el tema de la diabetes y otras más. Por lo tanto, es empezar a usar los impuestos como para dar señales a los consumidores de tener una alimentación más sana, menos consumo de calorías. Está el tema del impuesto al tabaco, el impuesto al alcohol, vicios, ¿no? El impuesto a los vicios, también, así bien dicho. ¿Y cuánto? La misma pregunta que con los automóviles. Parte de inmediato el 2014 el impuesto a los vicios, bueno, tomarse un traguito tan pero bueno, es bueno también decir el tema de la señal, el tema del costo que tiene, el costo social que existe del consumo de alcohol, todos sabemos los accidentes, los daños, por lo tanto igual es importante dar una... Ese es inmediato. Ese es inmediato. ¿Y cuánto? ¿Sabemos cuánto? ¿Cuánto es el aumento? Ahí tenemos, depende, esto se va haciendo por distintos tipos. Tenemos las cervezas y vinos, el impuesto sube un 3%, y para el caso de los destilados, pisco, para hacer, es un aumento de un 2,1%. Y por lo tanto tenemos ese punto ahí que es importante destacar. El tema nuevamente el tema de dar las señales es importante en términos del consumo de estos. Además de la recaudación. La recaudación siempre importa, 4% vinos, 3% destilados. Se me traspapelaron los números ahí. Pero la recaudación es importante, tiene un punto, pero acá es movernos un poco a esto. Es lo mejor, el mejor impuesto es el impuesto que se aplica sobre un mal. ¿Por qué? Porque recauda y además evita o hace que la gente no use tanto ese mal. El caso de la contaminación es lo mejor. En estos impuestos apuntamos a eso y son importantes para eso. Yo sé que a alguna gente no les gusta la noticia. No son tan populares, pero la verdad que no todas las políticas públicas tienen que ser populares, sino que hay un bien que uno tiene que tratar de buscar, en particular cuando uno consumiendo algo le hace una externalidad negativa a otro. Hacemos una segunda pausa entonces y luego seguimos conversando con el subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico. Ya volvemos. Seguimos conversando con el subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico. Antes de entrar a temas de coyuntura económica, me gustaría hablar un tema que quedó en el tintero y que tiene que ver con las pymes justamente. ¿Cuáles son los beneficios tributarios que podrían ver las pymes una vez que la reforma ya esté operativa? Deja partir con mencionarte dos. Hay una serie, está una contabilidad simplificada, pero
cosas de tiempo, veamos lo principal, diría yo, hay un tema que había sido una petición histórica de las pymes, es decir, que el pago del IVA se les pueda aplazar 2 meses. Eso aquí le ayuda bastante, porque en términos de, generalmente si no le pagan de inmediatamente, esto le da la liquidez para no tener que ir a pedir dinero para pagar el IVA durante 2 meses, entonces se corre el pago del IVA para las pequeñas empresas en 2 meses. Segundo, y relacionado con esto, en algunas industrias, con algunas empresas, se va a revertir quién retiene el IVA. Y eso me explico porque es bastante importante. Si yo voy y le vendo a una gran tienda, por ejemplo, y la tienda recibe mi mercadería, me emite la factura, pero me paga 90 días, hoy día lo que pasaba es que para impuestos internos, al yo recibir la factura de la gran empresa, aunque no me hubiese pagado, asumía que yo había recibido el pago del IVA, por lo tanto yo al mes siguiente, durante los primeros días del mes siguiente, tenía que pagarle al IVA el 19% correspondiente al IVA, cuando yo no había recibido nada. Se ayuda con esto a aplazar 2 meses, por un lado, o se revierte quién es el retenedor del IVA. El retenedor pasa a ser el grande, en cuyo caso el chico no tiene que hacerse cargo del pago del IVA los 5 días después. Eso es una medida importante. El otro tema, hay un incentivo a la reinversión importante, dependiendo de cuál sistema la empresa de menor tamaño se haya acogido, puede recibir el beneficio de postergar el pago del impuesto de primera categoría o del global complementario, dependiendo si es que está con renta atribuida o en el sistema semi-integrado. Es un beneficio importante a la reinversión de que si yo reinvierto para una pequeña empresa, esta reinversión se le considera para el no pago de impuestos de primera categoría durante ese periodo y solamente lo va a pagar cuando lo retire después. Eso para las pequeñas empresas son, te diría, los 2 incentivos más importantes y que creo que han sido bien recibidos por las pequeñas empresas. Y esto ha sido un trabajo genera más trabajo, y en esta situación más de desaceleración de la economía son en general las primeras se ven más afectadas, por lo tanto por eso era tan importante partir con estas señales tan claras y rápido. En ese sentido, entonces, ya que hablamos de trabajo, el empresariado, von Mühlenbrock que estaba diciendo también de que era momento quizás de preocuparse más de incentivar la inversión y dejar de lado quizás un poco más, patearla, la agenda laboral. ¿Es una buena idea? A ver, 2 cosas. Aquí el tema es siempre buena idea preocuparse de la inversión y el crecimiento, y el tema de hoy día y el cierre de la reforma tributaria el día de ayer hace que estemos hoy día 100% abocados en los temas de crecimiento, la agenda de energía, la agenda de productividad, el tema anunciado por la presidenta Bachelet hace un par de semanas respecto de aumentar el gasto público en áreas que generen demanda para las empresas privadas, entiéndase aquí el tema de la vivienda, entiéndase aquí el tema de la inversión en obras públicas, ya sean financiadas directamente por el Estado o vía concesiones. Son temas que son importantes hoy día, tener 100% el foco en el tema del crecimiento. Se mantiene la agenda, entonces. Por lo tanto, pero eso se mantiene ahí, lo que se ha dicho acá y ha sido bien importante, la presidenta lo dijo claramente en términos de decir que la agenda económica se va a hacer, pero obviamente se va a ver cuándo es el mejor momento para hacerla, y como lo mencionó también la ministra del Trabajo, creo que es importante, se va a hacer que todo el mundo la conozca y como un gran acuerdo para hacer las modificaciones al Código Laboral que se requieren con un gran acuerdo y en el momento adecuado, como lo ha dicho la presidenta. Pero quiero aquí ser bien enfático, y el tema de crecimiento económico es un tema importante, obviamente entendemos, y desde el primer día hemos estado trabajando, obviamente se ha notado más el tema de la agenda de la reforma tributaria, pero el tema del crecimiento siempre es una prioridad, el tema de la energía, que diría yo es un tema muy importante para el crecimiento de corto plazo, pero también de mediano plazo, es un tema importante que tenemos que atacar. Solo una última pregunta. El Grupo de Política Monetaria recomienda mantener la tasa. ¿Va en línea con sus predicciones? Yo creo, yo no quiero meterme en política monetaria, eso atribuciones del Banco Central, pero lo que yo creo que hoy día hay que hacer todos los mecanismos que tiene nuestra economía sana, para enfrentar una desaceleración del crecimiento. Seguimos creciendo, pero más lento, hay que ocuparlo. Eso significa depreciación del tipo de cambio que se ha producido, lo cual estimula la exportación de más bienes no tradicionales, el tema de baja de tasa de interés, el Banco Central ha hecho unas bajas de tasa de interés para hacer más barato la inversión,
una política fiscal expansiva, que cuando la demanda privada está un poco más lenta, la política fiscal hace el juego de esa demanda. Creo que esos son los mecanismos clásicos para enfrentar una situación como la actual. Lo hemos estado haciendo y es el momento, creo que todavía seguir haciendo. Hay que decirlo, lo hemos dicho aquí en forma bien realista como gobierno, esta desaceleración ha sido un poco más larga de lo que esperábamos, pero estamos actuando coordinadamente en estos tres ámbitos para salir adelante y tener un 2015 con un crecimiento bastante más alto que el actual. Con esta entrevista entonces terminamos Agenda Económica. Agradecemos la presencia del subsecretario. Muchas gracias de estar acá contigo, aquí nuevamente en CNN. Lo invitamos entonces a seguir en la compañía de CNN Chile.